Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de madridingles.net. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el presente simple en inglés. El presente simple en inglés es uno de los tiempos verbales más comunes y vamos a ver cómo se usa, por qué se usa y unos ejemplos. Vamos allá. Ok, pues el presente simple en inglés. Debería mencionar antes que tengo mi libro Inglés Básico que explica eso. Es el capítulo 11 del libro, me parece, y explica todo lo que necesitas saber del presente simple. Las negaciones, las preguntas y las afirmaciones en presente simple. Hoy vamos a ver algunas afirmaciones, me parece. Vamos a ver que lo tengo en la web, unos ejemplos. Primero deberíamos tener en cuenta que el presente simple se usa para dos cosas principales. Luego tiene otros usos porque la cuestión siempre se complica un poco. Pero lo principal es que se usa para hábitos y frecuencias o para estados más bien permanentes, situaciones más bien permanentes. Lo que no es lo que está pasando ahora mismo. Suena que presente debería ser algo que está pasando ahora, pero igual que español, lo que está pasando ahora es continuo. Usamos el presente continuo para what I am doing now. Así que un ejemplo de un hábito en presente simple sería I get up at 7 o'clock every day. I get up at 7 o'clock every day. Es un hábito, es algo que haces todos los días. Presente simple por eso. Get up es un phrasal verb de los más comunes. Y every day describe la frecuencia. Un estado más bien permanente sería She lives in California. She lives in California suena como algo a largo plazo, algo que no está cambiando. She lives in California. Lo único que tenemos que tener en cuenta con presente simple, bueno, un par de cosas. El verbo to be es irregular. Tengo otro video, pondré enlace en alguna parte aquí. Pero el verbo to be es irregular. I am, you are, he is, etc. También tenemos la S en tercera persona singular. Así que I live in Madrid. She lives in California. I live, she lives. Tercera persona singular, he, she y it ponen la S al final del verbo. Es la única conjugación, bueno, estas dos son las únicas conjugaciones importantes. En la web, si vas a mi web madridingles.net/presente-simple, pondré también un enlace ahí, puedes ver lo que son otras excepciones de ortografía, pero tenemos unas pocas cosas. Lo demás es bastante fácil. Así que los ejemplos del presente simple en inglés. Tenemos, primero, I live with my parents in Miami. Parecido al otro ejemplo. I live with my parents in Miami. El verbo sin cambios porque presente simple para I no cambia nada. I live with my parents in Miami. Situación permanente. She speaks 3 languages, German, Italian, and English. She speaks 3 languages. Habla 3 idiomas. Es algo permanente sobre ella, algo que no está cambiando de un día por otro, de un momento para otro, algo así. She speaks 3 languages, German, Italian, and English. Otra vez la S al final, porque tercera persona singular. He works in a big multinational company. He works in a big multinational company es lo que él hace generalmente, de lunes a viernes, no necesariamente lo que está haciendo ahora. Lo que está haciendo ahora otra vez sería presente continuo. Así que, he works in a big multinational company. They study engineering at university. They study engineering at university. Estudian ingeniería en la universidad. Es algo que llevan un par de años haciendo y no es permanente, pero suficientemente largo que lo vemos como algo propio de ellos. No es
su actividad que están haciendo ahora mismo necesariamente. Luego tenemos, he always calls his mother in the evening. Él siempre llama a su madre por la tarde-noche. He always calls his mother in the evening. Muchas veces usamos esos adverbios de frecuencia. Sometimes, always, usually, never, cosas así. Always es siempre. Así que he always calls his mother in the evening. Un hábito. Otro hábito. She never speaks to her ex-boyfriend. She never speaks to her ex-boyfriend. Eso es una frecuencia de cero. Nunca lo hace. Pero igual, algo que nunca haces es un hábito, entre comillas, porque lo haces, pero nunca. Así que, she never speaks to her ex-boyfriend. Otra vez, she speaks 3 languages. She never speaks to her ex-boyfriend. Ahí no tenemos tampoco la negación. Never es suficientemente negación como para no poner nada más en la frase. He usually goes to the beach in August. He usually goes to the beach in August. Normalmente se va a la playa en agosto. Usually es otro adverbio de frecuencia. Fíjate en la pronunciación. Usually. He usually goes to the beach in August, algo que normalmente hace. Goes es otra cosa un poco irregular que ponemos es en vez de solo la s para conjugar este verbo. Un ejemplo con they, tercera persona pero plural. They occasionally go out for Chinese food. Occasionally es muy de vez en cuando, no muy a menudo. They occasionally go out for Chinese food. De vez en cuando salen a comer comida china, pongamos. Luego tenemos, he loves chocolate, but he hates coffee. Estas son preferencias en plan permanente. He loves chocolate, but he hates coffee. Rasgos de su personalidad, podríamos decir. Que es algo que no está cambiando de un momento para otro, así que no usamos continuo, usamos presente simple. También son verbos estáticos. Es otro tema. Debería hacer un vídeo sobre los verbos estáticos aquí. Pero bueno, he loves chocolate, but he hates coffee. Ama el chocolate, pero odia el café. Y también, Susan goes running 3 times a week. Susan goes running 3 times a week. Susan va a correr 3 veces por semana. Este ejemplo también es interesante. Go más un gerundio para hablar de una actividad, normalmente algo que haces porque es divertido. Un pasatiempo así. Susan goes running 3 times a week. Así que 3 times a week es la frecuencia de 3 veces por semana. Y no hay mucho más que decir ahí. Susan goes running 3 times a week. Deberíamos tener en cuenta que para hacer negaciones y preguntas usamos los auxiliares do y does para preguntas y don't y doesn't para negaciones. Así que vamos a dar un par de ejemplos ahí. Una negación en presente simple sería I don't live in London. I don't live in London. Don't es el auxiliar y se pone ahí simplemente para negar. Luego el verbo en primera persona no cambia. En tercera persona, si digo she lives in London, she doesn't live in Paris. Eso es otro tema, es algo más largo, tengo otro video. Pero I don't live in London, she doesn't live in London, she lives in Paris. She lives in Paris, se conjuga el verbo, she doesn't live in Paris. Doesn't se conjuga y el otro verbo vuelve al infinitivo. Eso es lo único complicado ahí. Luego, para una pregunta, bueno, podríamos decir un par de cosas. Vamos a ver uno. Where do you live? Así de sencillo. Se pone where do you live? El do para indicar que es pregunta. Where does she live? Lo que cambia ahí, does, para la tercera persona singular. Where does she live? Luego,
una pregunta típica con presente simple es how often. Como estamos hablando de hábitos y frecuencias, how often es con qué frecuencia, cada cuánto tiempo. Así que podríamos preguntar, how often do you go running? How often do you go running? ¿Con qué frecuencia o cada cuánto tiempo vas a correr? How often do you go running? Una respuesta podría ser, I go running twice a week. Twice a week, 2 veces por semana. I go running twice a week. En tercera persona singular tendríamos, how often does she do yoga? Fíjate ahí en un par de cosas. How often does she do yoga? Do ahí es el verbo activo. Does solo porque estamos hablando en pregunta y en presente simple. How often does she do yoga? Y la respuesta podría ser, she does yoga every day. Algo así. She does yoga every day. Hace yoga todos los días. Nada más por hoy. Espero que hayas disfrutado este video. Nos hemos alargado un poco más de lo habitual, pero es un tema importante. Quería darte unos ejemplos más. Para mucho más, como siempre, tienes mi libro. Lo puedes buscar en amazon.com, amazon.es, amazon.co.uk para Reino Unido. Todas las tiendas Amazon por ahí tendrán por lo menos la versión en Kindle y muchos tienen también la versión en tapa blanda o pasta blanda, si lo quieres decir así. Tiene 30 unidades y explica todo lo que necesitas saber para empezar a hablar. Gramática, vocabulario y otras cosas importantes. También debería mencionar que empieza desde cero absoluto. O sea, eso es un sustantivo, eso es un verbo. Si quieres empezar desde ahí, también funciona para repasar algo que has hecho antes y es uno de los libros que más se venden en la categoría de educación en toda España. Así que mucha gente está contenta con la adquisición. Nada más por hoy. Espero que pases muy buen día. Como siempre, desde el sofá en el romántico barrio de Tetuán. Soy Daniel. Hasta la próxima. Bye.